Hola, ¿cómo están? Hoy estamos haciendo la fotografía de esta caja y les voy a mostrar cómo se hace. Una caja fuerte es un producto cúbico, como una gran mayoría de los productos que nos toca fotografiar. Así es que, ¿cómo la vamos a fotografiar? Primero está colocada en un soporte. Este soporte hace que el producto esté en el aire y que podamos iluminarla desde cualquier dirección, porque se trata de una foto para recortar, como son todas las fotos que hacemos para e-commerce. Fondo blanco recortado. Vamos a ver la cámara. Es una Canon 5D que está equipada con este teleobjetivo de 200. Siempre utilizamos el teleobjetivo más largo que se pueda para hacer este tipo de fotografías. Así que aquí tenemos la cámara colocada en su trípode. Tenemos tres fuentes de luz aquí. Esta caja grande está a 45 grados a la derecha de la cámara y 45 grados hacia arriba, que es la posición más correcta para iluminar un cubo. Luego tenemos esta fuente de luz, esta caja, que es una luz de relleno que está iluminando este hueco y la parte interior de la caja. Y luego tenemos este flash colocado en un paraguas plateado para iluminar este lateral. Hemos colocado aquí una bandera de tela negra para que la luz de este paraguas plateado no ilumine el techo de la caja. Queremos que solamente ilumine aquí. Y finalmente tenemos dos discos. Este disco está puesto aquí de frente, está para dar algo de luz de abajo, hacer brillar las llaves y al mismo tiempo generar un poco de textura. Y este segundo disco que está aquí tiene por función también iluminar un poquito la parte inferior del objeto. Bien, y ahora estamos en el contraplano para que vean cómo es la disposición de las luces. Esta es la luz principal a 45 grados del eje de cámara y 45 grados hacia arriba. Es un box con un difusor que está entrando desde aquí. Esta es la luz de relleno, que es la que ilumina el interior de la caja. Y esta es la de 3/4 de atrás, el paraguas plateado, que está iluminando de 3/4 el borde lateral izquierdo de la caja. Tenemos este disco que nos genera brillo en la llave y que nos genera también un poquito de luz de abajo, brillo también en este dispositivo, y este otro pequeño disco que nos está mandando luz también al interior. ¿Te gusta este video? Recuerda suscribirte y darnos un like. Bien, esta es la edición que hicimos en Lightroom. Si retrocedemos en la historia al comienzo, vemos que con la edición que aplicamos hemos simplemente aumentado un poquito la exposición, disminuimos negros y aumentamos los valores de claridad, borrar neblina e intensidad. Todo con la idea de tener un poquito más de presencia, y lo que hicimos en forma local es generar este ajuste central, este ajuste en la parte del medio de la fotografía para aclarar un poco la parte interna del producto. Como se trata de una fotografía para e-commerce, vamos a hacer un fondo blanco por recorte. Y ahora ya en Photoshop, vean que hemos creado un trazado para hacer el recorte. Con este trazado vamos a dar a hacer selección, vamos a dar un radio de desvanecimiento de 0,5 píxeles y vamos a ir a las capas con esta selección hecha. Vamos a dar clic para hacer la máscara. Volvemos al trazado, hacemos selección y rellenamos la máscara de negro para recortar esta partecita y creamos una nueva capa. Colocamos esta capa debajo de la fotografía con su máscara y aquí ya tenemos nuestra fotografía con el recorte. Nuevamente en Lightroom, aquí tenemos las dos fotografías. A la derecha la fotografía sin el recorte y a la izquierda la fotografía recortada, lista para hacer la entrega final del trabajo. ¿Te gustó este video? No olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu like y contarnos qué nuevos videos te gustaría ver en YouTube Molinari Pixel.